La vida en el interior del corazón de Jesús. Segunda parte. Los obstáculos. El pecado mortal. Después de haber estudiado el ideal de las almas de la cruz, o sea, vivir en el interior del corazón de Jesús, es tiempo ya de considerar cuáles son los medios para realizarlo. Conviene estudiar este asunto primero bajo su aspecto negativo, después positivamente. En otros términos, antes de decir cómo se entra en ese corazón divino, hay que decir cómo se sale, y si se ha de enseñar al alma cómo se camina dentro, es preciso también mostrarle cómo se detiene. En resumen, antes de los medios hay que estudiar los obstáculos, sea para entrar a esa morada celestial, sea para caminar dentro. Solo hay una cosa que nos arranca definitivamente del corazón de Jesús: el pecado mortal. Para entrar en él es indispensable la gracia, y para salir de él es indispensable el pecado mortal. Cualquier otra cosa retarda nuestro progreso íntimo en el corazón de Jesús. Nos estorba para aprovecharnos de las riquezas que ese corazón encierra. Nubla nuestra vista para que contemplemos la belleza de aquella morada, etc. Pero lo único que nos arranca del corazón de Cristo es el pecado mortal. Las almas en pecado mortal no están en el corazón de Jesús, están lejos de Él. Por eso vamos a comenzar por considerar el pecado mortal. Pero, visto a través de este prisma divino del corazón de Jesús, hasta el pecado se ve de otro modo. No necesitamos hacer estas consideraciones para evitar el pecado mortal. Estoy seguro de que preferimos la muerte antes que cometerlo, pero conviene, sin embargo, de tiempo en tiempo, que fijemos la mirada en él, no solo para que lo evitemos, porque el peligro de cometerlo siempre existe mientras vivamos en este mundo, sino especialmente para dos cosas. Primero, para que apreciemos mejor la necesidad que hay de sacrificarnos y de orar por los pobres pecadores, porque si nos damos cuenta exacta de su estado y de su desgracia, sentiremos un gran estímulo para arrancar del corazón de Jesús con nuestras oraciones y sacrificios las gracias necesarias para que salgan de su pecado y se vuelvan a Dios. Y segundo, porque la consideración del pecado, sobre todo cuando se mira desde el corazón de nuestro Señor, acrecienta en nuestras almas el santo temor de Dios, que, como dice la Sagrada Escritura, es el principio de la sabiduría. Y ya sabemos que en el lenguaje de la Escritura, la sabiduría es la santidad, pero el santo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, no es ni ese temor en parte nervioso que algunas veces nos sobrecoge cuando nos impresionamos, por ejemplo, con la consideración del infierno, ni tampoco consiste en ese temor servil que nos hace horrorizarnos de las penas que son consecuencia de nuestros pecados. El santo temor de Dios es una forma del amor. Para explicarlo, voy a poner una comparación. Imaginémonos una madre. Todavía precisemos más la madre de uno de los inocentes que fueron degollados por Herodes. Sin duda que esa madre amaba tiernamente a su hijo y lo consideraba como su único tesoro. Pero cuando supo que andaban degollando a los niños de cierta edad, cuando oía las imprecaciones de los esbirros de Herodes y el llanto de las víctimas,
¿No comprendemos que el temor de perder a su hijo hacía en aquella madre que se acrecentara su amor y su ternura? Pienso que hasta exteriormente lo estrecharía contra su corazón, como queriendo impedir que se lo arrebataran. Estoy cierto de que nunca sentiría tanto el amor que le tenía a su hijo como en aquellos momentos en que se lo querían arrebatar. Una cosa así es el temor de Dios. Amamos a Dios de ordinario como en una forma tranquila, más o menos seguros de su posesión. Lo tenemos en nuestra alma y no pensamos que nadie nos los pueda arrebatar. Pero cuando se presenta, por ejemplo, una tentación o simplemente cuando nos ponemos a reflexionar que sería posible perderlo, entonces los brazos de nuestra alma lo circundan, lo apretamos hacia lo íntimo de nuestro ser y para rechazar todo peligro de que nos lo arrebaten, como que acrecentamos nuestro amor y nuestra unión. Esa adhesión a Dios que viene a quitar todo peligro de separarnos de Él es el temor de Dios, que es principio de la sabiduría, es decir, una forma del amor. Ese sentimiento es el que quisiera excitar en nuestro corazón al meditar el pecado mortal. Acabo de decir que lo único que nos aparta de nuestro Señor es el pecado mortal, porque todas las demás cosas no nos apartan de nuestro Señor. Si se quiere, el fervor de nuestra caridad decrece. Nuestra unión con Él se hace menos estrecha. Nuestro corazón deja de latir al unísono con el corazón divino. Todas esas cosas podrán pasar con los demás obstáculos que tenemos para ir a Dios, pero ninguno de ellos nos aparta de Él, ni el pecado venial, ni el apego a las cosas de este mundo, ni los afectos de nuestro corazón, cuando ninguna de estas cosas llega a ser pecado mortal. No nos separamos de Jesús, vivimos en Él. Estamos en su corazón con esa unión misteriosa pero real, con esa unión estrechísima y dulce de la que he procurado hablar en estas páginas. Esta unión es más íntima, más profunda, más dulce de lo que a primera vista pudiéramos pensar. Somos algo de Jesús, miembros de su cuerpo místico. Una misma savia circula por su corazón y por nuestro corazón. El Padre ve en nosotros a Jesús, al Hijo de sus complacencias. Cuando poseemos la gracia de Dios en nuestros corazones, somos verdaderamente Jesús. Estamos convertidos en Él. Vivimos en la morada íntima de su corazón. Pero el pecado mortal viene a destruir esta unión inefable. ¿No hemos pensado alguna vez en la desgracia de aquel pobre joven del Evangelio que por ser rico no quiso escuchar la invitación de Jesús y que, después de haber recibido de los ojos divinos una mirada de amor, se retiró del Maestro triste y cabizbajo? Pobre joven, alejarse de Jesús. ¿Lo volvería a ver? ¿Lo volvería a encontrar en su camino? ¿Volvería Jesús a repetirle la amorosa invitación? ¿Volvería a mirarlo como lo miró aquella vez en las riberas del Tiberíades? ¿Quién sabe? Lo cierto es que él se alejó, se apartó de Jesús. Así se aparta de Jesús el alma que peca. Pero no hay igualdad entre las dos situaciones, porque aquel joven no se fue de Jesús habiendo cortado toda relación, no se fue convertido en enemigo. Su poca generosidad no le permitió adherirse más a Jesús, pero en fin, no se había roto la amistad,
mas el pecado mortal sí arranca a Jesús del alma. Imaginemos, y esperamos que en realidad sea así, que por la gracia y el amor vivimos en el corazón de Jesús. Quizá no hemos penetrado muy adentro en el augusto santuario, ni conocemos perfectamente los tesoros que encierra, pero ahí vivimos. Un día, sin embargo, se rompe nuestra amistad con Jesús y Él mismo nos arroja de su corazón con el látigo de su indignación, como arrojó a los mercaderes del templo. Bajo el peso de esa indignación, nos vamos muy lejos de Él sin saber si algún día volveremos a penetrar en esa santa morada. No es verdad que el solo hecho de imaginarnos esta desgracia es una pena muy honda para nuestro corazón. El pecado mortal tiene muchos aspectos. Es algo que mancha nuestra alma. Cuando pecamos es como si nuestra alma cayera en una cloaca y se bañara de inmundicia. El pecado es una degradación. Nacidos para las cosas altas, tenemos que arrastrarnos tristemente por la tierra. Es el hijo pródigo que deja en la casa de su padre las comodidades, las riquezas y la paz de aquel hogar tranquilo para cuidar en medio del fango a los cerdos inmundos y hasta desear comer las bellotas que aquellos animales devoraban. Es una catástrofe de terribles consecuencias. Es un trastorno ante el cual no son nada esas catástrofes que a veces sacuden de terror la humanidad. Hemos oído hablar de esos terremotos en que se hunde la tierra y desaparecen multitud de hombres y las ciudades más hermosas se convierten en ruinas y como por medio de ellos una región feracísima se convierte en un campo de desolación. Eso no es nada en comparación de la catástrofe que se produce en nuestro corazón cuando cometemos el pecado mortal. El pecado mortal es la semilla del infierno. El pecador lleva ya sustancialmente en su corazón el infierno, como con la gracia llevamos en el alma la sustancia de las cosas que esperamos. Los pecadores llevan en su corazón la sustancia de las cosas que temen. Todos estos aspectos del pecado y otros muchos que podríamos considerar me parecen como algo secundario ante este aspecto del pecado que estamos considerando ahora. Cometer el pecado es arrancarse de Jesús, es salir de su corazón, es cortar las relaciones con Él, es destruir esa unión inefable, divina, misteriosa, pero real, que tenemos con nuestro Señor por medio de la gracia. ¿No es verdad que pensando en estas cosas sentimos en lo íntimo del corazón el santo temor de Dios que es principio de la sabiduría? Si tenemos deficiencias y faltas, si alguna vez nos dejamos llevar por la disipación, si fomentamos o por lo menos dejamos que crezcan en nuestro corazón ciertos afectos humanos, si no tenemos la suficiente generosidad para arrancar de nuestra alma los defectos, para plantar en ella las virtudes, para trabajar seriamente en nuestra santificación, lo hacemos porque tenemos la seguridad de que, a pesar de todas esas deficiencias, contamos con Jesús. Somos como esos hijos que no son buenos, pero que en el fondo aman a su Padre. Saben que su Padre es bueno y misericordioso y abusan un poquillo de esa bondad para apartarse de sus órdenes, para darle ciertos disgustos, pero en la seguridad de que no van a romper con su Padre. Si así fuera, no harían aquello.
porque verdaderamente lo aman. ¿Cuántas veces nos acontece eso mismo? Nos descuidamos y dejamos de cumplir ciertos deberes, porque tenemos la seguridad de que no vamos a separarnos de Jesús. Él es bueno, misericordioso, nos perdonará y al fin y al cabo no nos alejaremos de Él. Se conservará incólume nuestra amistad. Pensemos, ¿quién querría arrancarse de Jesús? ¿Hay alguien que, siquiera por un momento, vacile en arrancarse o no arrancarse del corazón de Jesús? Pues bien, el pecado mortal es eso. Es la salida del alma del corazón divino. Es la separación de Jesús. Es romper los vínculos de amistad que nos enlazan con Él. Es dejar a Dios. Es irnos cabizbajos y tristes, dejándolo allá, lejos. En esta vida, ni el pecado mortal rompe todos los vínculos que nos unen con Jesús. Nos ama tanto y Él ha querido estar con nosotros tan unido que en su sabiduría encontró la manera de que, aun cuando nos convirtamos en enemigos suyos, conservemos ciertos vínculos misteriosos con Él. Aún los pecadores forman parte del cuerpo místico de Jesús, pero forman parte como miembros muertos. Hemos visto esos miembros secos que están todavía unidos al cuerpo vivo, pero que ya no participan ni del movimiento, ni de la sensibilidad, ni del vigor de todo el organismo. Miembros áridos, sin vida, sin calor, sin movimiento, pero que todavía están unidos con el cuerpo viviente. Así son los pecadores. Ya no reciben el influjo divino de Jesús, el influjo de su gracia, el influjo de su amor, pero todavía tienen vínculos que los unen con Él. Tienen la fe, tienen la esperanza, llevan aún en su alma el carácter bautismal. Todavía forman parte del cuerpo de Jesús. Pero entre Jesús y ellos no hay relaciones de amor. Se ha cortado el dulce lazo. Ya Jesús no vive en ellos, ya no los mira con amor, ya no les infunde la savia divina de su corazón. Se han alejado de Él, se ha roto la unidad que tenían con Él. ¿Puede haber en la tierra una desgracia mayor que esta? ¿Cuánto necesitamos de Jesús? ¿Podríamos acaso vivir sin Él? Pensemos por un momento lo que sería la vida sin Jesús. Por un esfuerzo de abstracción, imaginemos que Jesús no existe o que Jesús no nos ama. ¿Qué sería nuestra vida? Una noche sin luz, sin calor, sin atractivo, sin esperanza. Cuando nos percatamos de esto, comprendemos hasta qué punto Jesús es el alma de nuestra alma y la vida de nuestra vida. En nuestra vida ordinaria, quizá no nos demos cuenta del lugar de honor que Jesús ocupa en nuestro corazón, de la parte principalísima que le corresponde en nuestra vida. Pero supongamos que Él no existiera. ¿Qué sentiría nuestra alma? O que existiera, pero que dejara de amarnos definitivamente y que ya no tuviera para nosotros ni una mirada de amor, ni una sonrisa de ternura, que su corazón no latiera por nosotros. Vuelvo a decir, ¿qué sería nuestra vida? Eso es lo que pasa con el pecado mortal, con la única diferencia que mientras que estamos en la tierra, por pecadores que seamos, luce allá en el fondo de nuestro espíritu la luz de la esperanza. Por eso no es aún el infierno, porque hay ese rayito de luz. El día que ese rayo de luz se extinga, el pecado se transformará en infierno, porque el infierno no es más que eso,
es el pecado que se cristaliza, que se perpetúa, es el pecado sin esperanza y sin consuelo. Sustancialmente, no existe diferencia entre el pecado y el infierno. La diferencia que hay está en que el pecado aquí en la tierra es remediable y el pecado en la otra vida es irremediable, pero es la misma separación, la misma desgracia. Cuando nuestro Señor condena a un alma, no hace más que ratificar lo que el alma ha querido. Cuando el alma peca mortalmente, le dice a Dios: yo no te amo, no quiero que tú seas mi felicidad, no quiero que tú seas ni mi dueño ni mi tesoro. Me arranco de tus brazos, me salgo de tu corazón. Voy a buscar algo que me satisfaga. Te pospongo a las criaturas miserables de este mundo, como el pretorio de Pilato te pospusieron a Barrabás. Voy a poner mi corazón, voy a buscar mi felicidad en las cosas de este mundo. Vete, retírate, no te necesito. Ese es el pecado, es la salida del corazón de Jesús, es la separación de Él y la separación hecha por el odio, por la enemistad. Es el ultraje supremo a Jesús que se le pospone a Barrabás. Como Jesús nos ama tanto, por más que siente la herida de nuestra ingratitud en lo íntimo de su corazón, en secreto nos sigue amando y nos busca y recorre todos los senderos de la tierra en pos de la oveja que se le ha perdido y hace esfuerzos sobrehumanos para poder tocar nuestro corazón, para reanudar nuestras santas relaciones de amistad. Busca la oveja perdida hasta que la encuentra y la coloca sobre sus hombros y la lleva al aprisco. Lucas 15, 4, 6. Pero cuando hemos rechazado a Dios, una y muchas veces, cuando los pobres pecadores, todavía en los momentos de dejar este mundo, al recibir las últimas gracias de Dios y sus llamamientos apremiantes, endurecen su corazón y en el lecho de la muerte y al borde de la eternidad todavía le dicen: tú no eres mi felicidad está en las criaturas. El mundo se me va y sin embargo yo lo amo. Llega un momento en que Dios se retira, la muerte corta el hilo de aquella vida y entonces el pecado se transforma en infierno. La separación que el alma quiso, Dios la ratifica. ¿Has querido vivir lejos de mí? Así vivirás. ¿No quisiste que yo fuera tu felicidad? No lo seré. ¿Preferiste a las criaturas? En las criaturas encontrarás tu tormento por toda la eternidad. ¿Qué cosa tan terrible será este arrancamiento definitivo del corazón de Jesús? ¿Qué cosa tan terrible para Él? ¿Qué cosa tan espantosa para las almas? Uno de los dolores internos de Jesús más acerbos, más crueles, es sentir que se arranca definitivamente de su corazón un alma que ha amado con inmensa ternura, por la que murió, por la que ha hecho maravillas de amor y de predilección, tener que arrancársela definitivamente para siempre, despedirse de ella no para mañana, no para dentro de un siglo, para siempre. Qué espantoso debe ser esto para las almas. Nosotros aquí en la tierra nos sentimos, no podemos comprender semejante desgracia. Quizá muchas veces habremos salido del corazón de Jesús, pero cuando salimos tenemos la esperanza, la seguridad de volver a Él. Oscilamos, a las veces nos introducimos en su corazón, llenos de ardor y de ternura. A las veces nos alejamos de Él, indiferentes e insensibles, pero nunca perdemos la esperanza, nunca nos hemos arrancado del corazón de Jesús así, pensando que es para siempre. ¿Hasta cuándo las almas
tienen la desgracia de cometer el pecado por una aberración, allá en lo íntimo del corazón se alejan de Jesús con la esperanza de volver a Él. No piensan que aquello sea definitivo, no piensan que sea eterno. Ahora peco, mañana me arrepentiré. Ahora me alejo de Dios, mañana me volveré a unir a Él. Bajo el impulso de la pasión, bajo la sacudida impetuosa del deseo, el alma se va y se aleja de Dios, pero siempre con la seguridad de volver a Él. Pero, ¿qué será alejarse de Jesús, no temporalmente, sino alejarse de Él para siempre? Pensar que no se volverán a ver aquellos ojos divinos, que no se volverá a sentir aquellas caricias celestiales, que nunca volveremos a descansar en el regazo armonioso, que aquellas palabras de vida eterna no volverán a resonar nunca en nuestros oídos, que el amor dulcísimo que Jesús nos brindaba no será para nosotros jamás. Cuando el alma comete el pecado mortal, de suyo la separación que se realiza entre ella y Jesús es algo definitivo, porque el pecado mortal es, por su naturaleza misma, algo definitivo e irremediable. Solo la misericordia de Dios puede hacer que aquel pecado no se convierta en infierno, así como la gracia tiene algo definitivo, de inamovible, de manera que solo nuestra perfidia es capaz de cegar esa vida de la gracia. Así solo la misericordia de Dios puede hacer que otra vez se reanuden las santas relaciones de nuestra amistad con Jesús. Al pensar en estas separaciones tan tristes, tan desgarradoras, tan espantosas, ¿no es verdad que sentimos la necesidad de unirnos más estrechamente con Jesús? Que como los niños cuando sienten un peligro se aprietan contra su madre y la abrazan estrechamente, así sentimos la necesidad de abrazar a Jesús, de unirnos íntimamente con Él. De lo más hondo de nuestro corazón brota la palabra de la oración: alma de Cristo, no permitas que me separe de ti. Permite todo, permite penas, permite persecuciones, dolores, desgracias, pero no me arranques de ti. Por consiguiente, debemos poner como base de nuestra vida espiritual, como principio de esa altísima y amorosa sabiduría que constituye la santidad cristiana y nuestro ideal de la cruz, el santo temor de Dios. Adhirámonos a Jesús, unámonos a Él, abracémoslo con toda la fuerza de que es capaz nuestro corazón. No nos dejemos arrancar nunca de Jesús, no vayamos a salir jamás de ese corazón divino. Antes, entremos más adentro, penetremos más íntimamente para que nada ni nadie pueda separarnos de Él, de manera que con la santa seguridad del amor podamos decir con el apóstol: estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni la profundidad, ni la altura, ni las potestades del cielo, ni las potestades del infierno, ni criatura alguna podrá apartarme de la caridad que me une a Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39.